Bienvenidos al estudio de la serie Sin mancha ni arruga, perspectiva bíblica de la perfección cristiana y de la última generación. Video número 4. Siguiente texto, Job 11, 13 al 15. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. ¿Qué tenemos aquí? En este caso, mancha es sinónimo de dos cosas. 1, iniquidad. 2, injusticia. Nos dice el texto que si levantamos nuestras manos libres de esas dos cosas, lo estaremos haciendo sin mancha. O lo que es lo mismo, la iniquidad y la injusticia son manchas en el carácter. Volviendo entonces a nuestra lista de los significados de mancha en la Biblia, tendríamos que el libro de Job confirma que dos de los sentidos de mancha en el carácter son la iniquidad y la injusticia. Nuestra lista por ahora sigue igual porque estos sentidos de mancha ya están incluidos. ¿Qué otro texto nos ayuda en la definición de mancha en la Biblia? Veamos. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En este caso, el profeta Jeremías describe mancha como pecado. Es decir, el pecado en sí mancha el carácter, o lo que es lo mismo, pecado igual mancha. Esto añade un elemento más a la lista de los múltiples matices de mancha con los que tendríamos ya 9 sentidos. Después de añadir algunos más, volveremos a confeccionar nuestra lista. Por ahora avancemos con otro sentido del término mancha, todavía en el Antiguo Testamento. Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una comparación de mancha con el hacer mal. En otras palabras, el hacer mal mancha el carácter, deteriora, ensucia la vida espiritual, y con ello llegamos a un 10º matiz del término mancha. Avancemos un poco ahora hacia el Nuevo Testamento. Los matices de mancha que encontramos allí enriquecen mucho el amplio significado de este término. Miremos algunos casos. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuál es el sentido de mancha aquí? Es un sentido de paso sumamente interesante. ¿Por qué? Porque el término mancha aquí es el vocablo griego amomos y significa sin imperfección o estar libre de imperfección, como un animal para el sacrificio, sin mancha ni arruga, según se ve en Levítico 22:21, en relación al animal para el sacrificio. Este vocablo griego es el 299 de la lista Strong y se utiliza 7 veces en el Nuevo Testamento griego bizantino. Este término, amomos, significa literalmente sin ley, tomando el sentido de sin tacha, como que no hay ley para acusación. Es decir, esa iglesia debe andar delante de él sin nada que dé lugar a que la ley de Dios le acuse o señale. En otras palabras, ha de ser una iglesia que ande en armonía con la ley de Dios. No hay nada en la ley de Dios que le acuse a la iglesia.
de violarla o transgredirla. La vida de esa iglesia es regida por la ley divina. Es decir, sin mancha significa aquí acorde con la ley de Dios. Lo mismo que puede verse en cuanto al significado de la frase sin mancha en Efesios 5:27, donde volvemos a encontrar la frase sin mancha y se dice respecto a la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Teniendo aquí la frase sin mancha, el mismo sentido de sin ley, es decir, sin que haya motivo de acusación legal para ella, para la iglesia. Y a la vez hay en este texto más información en cuanto al significado del término mancha en la Biblia. En este caso, en el Nuevo Testamento, y es el vocablo utilizado aquí por Pablo en la primera parte de este versículo, en la frase, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. A pesar de que se emplea el término mancha 2 veces en este versículo, en la traducción al español en el texto griego se emplean 2 términos distintos. En la frase sin mancha de la última parte del versículo, el vocablo griego es amomos, pero en la primera parte del versículo, el vocablo griego traducido mancha de la frase una iglesia que no tuviese mancha es spilom. El vocablo griego 4696 en los números Strong, y su significado es mancha, vergüenza, deshonra, tinte, borrón, lacra. O sea, que la iglesia de Cristo ha de presentarse a sí mismo, a Cristo, como una iglesia sin mancha, sin vergüenza, sin deshonra, sin tinte, sin borrón, sin lacra. No olvidemos ir añadiendo a la lista todo lo que significa sin mancha, porque ese es el tema que nos ocupa en esta primera parte de este segundo o del segundo capítulo. Cuando completemos el cuadro del significado de la frase sin mancha, tendremos una mejor comprensión de la perspectiva de la iglesia con la que Cristo ha de encontrarse cuando venga por ella en su segunda venida en gloria y majestad. La iglesia que estará compuesta por la última generación de cristianos fieles. En la búsqueda de los diferentes matices o significado de la frase sin mancha, avancemos en nuestro estudio. Colosenses 1, 21 y 22. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Aquí, para sin mancha, tenemos otra vez el vocablo amomos, y se usa aquí como sinónimo de irreprensibles delante de él. Siguiente texto, Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De nuevo, aquí el vocablo griego es amomos, y en este caso es en referencia a nuestro Señor, a su carácter perfecto, libre de toda imperfección, como un animal para el sacrificio, sin mancha ni arruga, según Levítico 22:21. Siguiente texto, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Continuamos aquí con el vocablo amomos para la frase sin mancha, en este caso como antónimo de corrupción y contaminación. Es decir, sin mancha significa sin
corrupción, sin contaminación. Dos de muchos más significados para añadirlos a nuestra lista del significado de sin mancha o también del significado de mancha. Al final el resultado es el mismo. Sin mancha es lo opuesto a mancha. La ecuación es simple. Siguiente texto, Judas 24 y 25. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En este caso, el término griego sigue siendo amomos, y es en alusión a la condición en la que estará la iglesia de la última generación de cristianos en ocasión de ser presentada ante el Señor en la segunda venida de Cristo. De mucha importancia es el resaltar aquí que esta condición de la iglesia se da por causa de que la iglesia, es guardada sin caída. Esto ya nos anticipa que la condición de sin mancha se da antes de la segunda venida de Cristo, debido a que se dice claramente que antes de ser presentada sin mancha, se la ha guardado sin caída. Este punto es importante tenerlo en mente para cuando analicemos con más detenimiento en un capítulo posterior cuándo es que la iglesia de Cristo alcanza el estado sin mancha. Vimos algo de esto en el capítulo 1, pero detallaremos un poco más conforme avancemos en nuestro estudio. Siguiente texto, Filipenses 2, 14 y 15. Dice así, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, como luminares en el mundo. En esta ocasión el vocablo griego traducido sin mancha es amometa, compartiendo la misma raíz de amomos, amometa. ¿Qué tenemos en este caso que nos ayude a ampliar el significado de la frase sin mancha? Bueno, hay varios elementos muy importantes a tomar en cuenta. Veamos. En primer lugar, el contexto histórico que está utilizando el apóstol Pablo aquí como referencia para motivar a los hermanos de Filipos en ser o hacer sin mancha es el de el pueblo de Israel en tiempos de Moisés, cuando los caracterizaban la corrupción y la murmuración. Acerquémonos un poco más a esto, porque el tener claro este contexto nos hará más fácil el captar el significado aquí de la frase sin mancha. El contexto veterotestamentario aquí aludido puede verse en el versículo 14, donde leemos, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esas dos palabras, murmuraciones y contiendas, son las que Pablo utiliza para llevar a sus lectores al contexto mencionado, a saber, Israel en sus momentos de murmuración y contiendas. Es así que, con la expresión hijos de Dios sin tacha, Pablo comienza a hacerse eco de Deuteronomio 35:5 en la Septuaginta. El término hijos de Dios, que está lleno de asociaciones familiares, Dios como Padre, los creyentes como hijos, de allí hermanos y hermanas, es muy apropiado para aquellos a los que está pidiendo obediencia. El texto del Antiguo Testamento dice que Israel ya no tiene derecho a llamarse así. Además, en la Septuaginta le acompaña el adjetivo culpable o con mancha, un término que refleja un contexto cultico lleno de manchas. Pablo toma este adjetivo, lo niega. Amoma significa sin tacha. Así, ahora que está hablando a los filipenses, le da a esta expresión un giro absoluto. No hay duda de que son hijos de Dios, y cuando los murmuradores internos cesen, serán entonces sin tacha.
al añadir Pablo la frase en medio de, convierte las palabras de Deuteronomio 32:5 en su contrario. Originalmente la expresión una generación perversa y torcida sirvió para describir al Israel con mancha. Pero dado que los hijos de Dios en Filipos serán irreprensibles cuando cesen de murmurar dentro del contexto de una sociedad pagana, ahora esa sociedad de Filipos es la que recibe el epíteto de generación torcida y perversa. Aunque este lenguaje está contextualizado en el texto de la Septuaginta que Pablo está citando, no deja de ser un reflejo acertado de su percepción de la sociedad pagana. En síntesis, sin mancha, en Filipenses 2:15, según el contexto utilizado por Pablo, el pueblo de Israel murmurador y contencioso, significa entonces hijos de Dios no murmuradores, no contenciosos. De tal manera que tenemos dos significados más para la frase sin mancha. Ser sin mancha significa no murmuradores, no contenciosos. Y con mancha, ser lo contrario. Avancemos a nuestro siguiente texto. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El vocablo griego traducido aquí como sin mancha es amiantos. Corresponde al 283 de la lista Strong. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, Jesús es sin mancha. La palabra griega amiantos describe al hombre que está absolutamente libre de cualquier mancha o contaminación que pudiera incapacitarlo para presentarse ante Dios. La víctima impura no puede ser ofrecida a Dios. El hombre deshonrado no puede acercarse, pero el que es amiantos está capacitado para entrar en la presencia de Dios. El término amiantos, puro, sin mancha, está usado aquí en el sentido religioso y moral, en el mismo sentido que se le da en otros textos tales como Hebreos 3:14 y Santiago 1:27. Es decir, una conducta sin tacha, una vida sin tacha. Casto, puro, no corrompido o corruptible, inmaculado en todo sentido, no adversamente influenciado por el medio. Estamos hablando aquí del carácter, el carácter sin pecado del Hijo de Dios, Jesucristo, en contraste con el pecaminoso de los sacerdotes terrenales. Estamos hablando del pecado como ente contaminador al ser cometido por alguien. Jesús vivió una vida sin pecado, sin mancha. El pecado profana el alma y de esta profanación Jesús estaba exento. Él fue amiantos, no profanado o contaminado. El sumo sacerdote celestial nos convenía por la razón de que ningún otro hubiera podido ayudarnos. Solo Jesús, que se interesó por los pecadores sin ser él mismo pecador y que venció a la muerte mediante su elevación a Dios, podía salvarnos. Comentando el término amiantos, aquí aplicado a Jesús, otro reconocido expositor, además de los ya citados, en lo expresado hasta aquí, dice: otra de sus perfecciones es la condición de ser amiantos, incontaminado, traducido como sin mancha. Es el sumo sacerdote que nos conviene porque anduvo entre los hombres recorriendo el camino que nos es propio por nuestra condición humana, pero ninguna de nuestras contaminaciones afectó a su pureza. La incontaminable dimensión de su persona había sido antes profetizada. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. Quienes vivieron a su lado en el tiempo de su ministerio dan el mismo testimonio como la realidad de su vida.
Primera de Pedro 2:22. Nunca se alejó de los pecadores en el sentido de la relación con ellos, caminando nuestros caminos, compartiendo nuestras limitaciones, experimentando nuestros dolores, llorando nuestras lágrimas y muriendo nuestra muerte. Pero la absoluta santidad del sumo sacerdote en su condición de Emmanuel, Dios con nosotros, mantuvo incontaminada la humanidad que no era ajena a su persona divina, sino subsistente en ella. Es muy importante recalcar aquí que en cuanto a este término, amiantos, y a los que le acompañan del versículo 26, están haciendo referencia no a la naturaleza humana que asumió nuestro Señor, sino a su carácter, la vida perfecta que vivió. Todos estos términos son en referencia a su carácter inmarcesible. Es muy importante que tengamos eso claro. Todos apuntan al hecho de que nunca cometió pecado. No se está hablando aquí de la naturaleza humana que asumió al hacerse hombre. Entender eso es muy importante a fin de no distorsionar el sentido del término amiantos aquí. Es así que, como lo expresaran otros expositores bíblicos en su obra conjunta, amiantos, el griego osios, sin malicia, expresa la pureza de los sentimientos del Cristo, sin contaminación, sin mancha. Le muestra preservado de toda impureza que pudiera venirle de afuera. Otro especialista en la carta a los Hebreos, haciendo referencia a los tres primeros adjetivos del verso 26, santo, inocente, sin mancha, lo expresó así. Los tres primeros adjetivos se refieren estrictamente a la santidad religioso-moral de la persona de Jesucristo. Precisamente el autor ha escogido epítetos ajenos al léxico ritualístico o consecratorio, como por ejemplo agios, amomos, y fuertemente marcados por lo personal y moral. Osios significa recto, generoso, conforme a la voluntad divina. Akakos es inocente en su estricto sentido moral, y amiantos es inmaculado, no en un sentido ritual, sino como libre de todo pecado. O como se lee en el comentario bíblico del Continente Nuevo, sin mancha en su conducta, libre de toda impureza y contaminación moral, y por lo tanto no necesita ofrecer ningún sacrificio por sí mismo. Muy al punto vienen acá las palabras del doctor Brian Bailey. Santo, inocente y sin mancha. Jesús está perfectamente adaptado a nuestras necesidades. Él es el santo, inocente, sin mancha, y Él capacita a su pueblo para participar de las mismas virtudes. Esto es importante tenerlo claro, porque hay quienes enseñan que la vida sin mancha de pecado que vivió nuestro Señor no la puede vivir nadie más. Que solo Él pudo vivir una vida sin mancha, nadie más. Ahora bien, ¿no es precisamente eso lo que está diciendo Pablo aquí? De ninguna manera. El apóstol Pablo no está diciendo que ninguno de los hijos de Dios puede vivir una vida sin mancha como la que vivió nuestro Señor. Lo que está diciendo es que no hay uno solo de nosotros, los seres humanos, que no haya pecado nunca. No existe ese ser aparte de Cristo, y por eso solo Él puede ser el mediador perfecto. Todos los sacerdotes que le precedieron fueron pecadores, mientras que Él nunca pecó. Fue sin mancha, en forma absoluta. Esto no significa para nada que sus hijos no puedan nunca dejar de pecar. La enseñanza bíblica es todo lo contrario a eso. Nunca habrá un ser humano que nunca haya pecado. Esa es característica exclusiva de Cristo. Fue el único humano que nunca pecó. Pero Él espera que los nacidos de nuevo por su espíritu puedan vivir a partir de allí la vida sin pecado que Él vivió, una vida sin mancha. Elena de White tenía muy claro esto, y aunque ese es tópico de una sección posterior,
de este estudio, quisiera anticipar algunas declaraciones de ella al respecto. Leo de El Colportor Evangélico, páginas 103-104. Dice: el obrero cristiano debe esforzarse por ser lo que Cristo era cuando vivía en esta tierra. Él es nuestro ejemplo, no solo en su pureza sin mancha, sino también en su paciencia, amabilidad y disposición servicial. Y en Cristo en su santuario, páginas 37 y 38, leemos así: los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto, refiriéndose a Éxodo 12:5, podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que habría de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Hemos de entregarnos al servicio de Dios y debiéramos tratar de hacer esa ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que le aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer la voluntad de Dios. Una declaración más y retomamos ese aspecto luego. En este caso, del mismo libro, páginas 137 y 138. Dice: si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Volviendo a nuestro asunto en estudio, el significado de la frase sin mancha podemos sintetizar diciendo que esa frase en Hebreos 7:26, aplicada a nuestro Señor, sigue significando una vida sin pecado, sin tacha. El tiempo se nos fue, quedamos por aquí, continuamos en la próxima ocasión.